Kilómetro muerto. Buenas noches, señor Williams. Soy Julián, chofer de cisterna desde hace 15 años. Le escribo porque ya no puedo callar lo que viví en la carretera 2 a 3 horas de Sonoita. Me animé porque usted siempre escucha sin burlarse. Tal vez así logre dormir otra vez. Hace 6 meses mi vida era un fardo de culpas. Mi exmujer ganó la custodia de nuestro hijo después de un juicio desgastante. Me quedé con deudas y con la sensación de que lo perdí todo. Para tapar aquel hueco acepté turnos dobles. Llevaba diésel de Hermosillo a Mexicali y regresaba sin descanso, tragando café barato y pastillas de cafeína. Esa noche salí del patio de carga a las 9. El despachador me pidió prudencia. Un frente de neblina andaba por el desierto. Respondí que llegaría igual. Necesitaba el bono por entrega antes del amanecer. La vieja Kenworth rugía parejo. Dentro olía a sudor rancio, a plástico recalentado por el sol del día anterior. Sobre el tablero colgaba la foto de mi niño disfrazado de astronauta. La miré y sentí un nudo en la garganta. Afuera, la temperatura aún era templada. El asfalto conservaba el calor. Avancé entre cerros bajos, cactus como lanzas quietas y un cielo sin luna. 120 kilómetros más allá pasé el retén militar. Un soldado joven revisó papeles y me deseó suerte. A partir de ese punto la ruta se vacía, sin pueblos, sin grúas, sin señal de celular. Solo una línea blanca perdiéndose en la arena. Ajusté el volumen del radio. La estática tapó las rancheras. Pensé que un silencio sólido era mejor compañía. A la medianoche el aire cambió sin aviso. Un soplo ardiente entró por la ventanilla, como si alguien acercara un horno. Al mismo tiempo sentí que el motor aflojaba. Miré relojes, presión y temperatura normales, pero la aguja de velocidad bajaba sola. Quité pie del acelerador, pisé embrague, nada. La cisterna se frenó hasta quedar inmóvil. Apagué contacto y quedó un zumbido grave, parecido al de un transformador distante. A unos 30 metros, justo sobre la línea central, había un señalamiento amarillo que yo no recordaba. Parpadeaba lento, pero la batería de su luz era tan débil que apenas marcaba contorno. No vi otro vehículo. Sin motor, sin radio, todo quedó espeso. Puse el freno de parqueo, tomé la linterna y bajé. El calor del asfalto me quemó las suelas. Caminé hacia la señal. El zumbido crecía y se me metía en los huesos. Me acerqué lo suficiente para leer la placa metálica clavada a su base. Desvío 400 metros. No había desvío alguno, solo la recta infinita. Al tocar la placa, el zumbido cesó. Enseguida cayó un frío seco, como si alguien hubiera volteado el desierto y trajera la madrugada de golpe. El aliento salió en vaho. Me estremecí. Regresé a la cabina. Al subir, algo crujió sobre la lámina del tanque. Alumbré por el retrovisor lateral y distinguí una silueta agazapada, negra contra la chapa plateada. No era alta, quizá la talla de un niño. No se movía. El haz de la linterna tembló en mi mano. Recordé historias de asaltos donde usan menores para obligar a bajar al conductor. Cerré puertas, accioné seguros. El silencio volvió, más pesado que antes. Solo latidos en mis oídos. Intenté arrancar. El motor giró una vez y murió. La figura seguía ahí, inmóvil. Entonces noté algo imposible. La luz de posición que siempre brilla en la parte trasera del tanque había desaparecido, como si ese ángulo tragara toda claridad. La criatura. No encuentro otra palabra, parecía absorberla. Me armé de valor. Bajé dejando la puerta abierta por si debía correr. Trepé por la escala del costado, cada peldaño helado. Al llegar arriba sentí un olor agrio, mezcla de cobre y tierra mojada. El bulto estaba a 1 metro de mí, de espaldas. Su piel lucía gris opaco, sin pelo. Brazos largos rodeaban sus rodillas. No respiraba. Quise hablarle, pero la voz no salió. Extendí la mano, apenas un dedo. En cuanto la luz tocó su nuca, se encendió un destello azul, sordo, como cuando se apaga un tubo fluorescente. Cerré los ojos. Un golpe seco bajo mis pies me obligó a agacharme. Al abrirlos de nuevo, la figura ya no estaba.
No escuché salto, paso, nada. Frente a mí, la chapa limpia del tanque. Solo el olor persistía. Bajé con el corazón reventando el pecho. Dentro de la cabina la temperatura seguía helada. Probé el motor otra vez. Encendió al primer giro, como si nada hubiera pasado. Miré el reloj. Marcaba las 3 en punto. Habían transcurrido 40 minutos desde la parada, aunque yo juraría que fue menos de 10. Engrané primera. Cuando el camión avanzó, vi el señalamiento en el espejo y algo más. Sobre la línea, un charco negro que no estaba antes. Frené en seco. Bajé. Caminé hasta él. No era aceite ni diésel. Era agua, pero muy oscura. Metí la punta de los dedos. Estaba hirviendo. Retrocedí, subí, puse el pie al fondo del acelerador y no aflojé hasta ver luces de San Luis Río Colorado. Entregué la carga al amanecer. El supervisor firmó la guía y leyó los kilómetros. Yo solo quería hotel y silencio. Antes de dormir revisé mi ropa. Los dedos con los que toqué el agua tenían ampollas pequeñas, como quemaduras de vapor. Aún duelen cuando manejo de noche. Nunca conté esto a nadie. Desde esa fecha, evito la carretera 2 después de las 11. A veces, cuando la ruta exige pasar por ahí, percibo el mismo zumbido y el volante vibra sin motivo. Entonces rezo, aprieto la foto de mi hijo y piso más hasta salir del tramo. No sé qué fue aquella criatura ni qué buscaba. Solo sé que dejó su marca en mi piel y en mi memoria, y que, cada vez que el motor se apaga unos segundos, temo ver de nuevo sentada sobre el tanque, tragando la única luz de mi camino. Continuamos con la siguiente historia. Silbidos en la planta vacía. Buenas noches, señor Williams. Me llamo Raúl, guardia de turno en una fábrica de piezas metálicas a las afueras de Monterrey. Le escribo porque mi historia tal vez sirva como advertencia a quienes creen que la noche solo trae sueño y rutina. Yo acepté aquel empleo extra para pagar la operación de mi hijo menor. El hospital no espera, y los acreedores tampoco. Creí que aguantar 12 horas frente a cámaras y controles no sería nada comparado con la deuda que cargaba. Me equivoqué. El viernes en cuestión el gerente me entregó las llaves y un termo con café cargado. Apenas hay producción, dijo. Todo el personal salió desde las 5. Eran las 9 de la noche cuando crucé la reja principal. El sitio parecía un animal dormido. Galpones alineados, techos de lámina que crujían con la brisa tibia, un olor persistente a diésel mezclado con aceite viejo. El generador, único sonido constante, emitía un ronquido parejo que se sentía en el pecho. Encendí la luz de mi caseta, repasé el protocolo y marqué mi primera ronda. Afuera, la lluvia comenzaba como un siseo tenue sobre los charcos. Dentro, el reloj digital marcaba las 10 cuando me atreví a sacar la foto de mi esposa y los niños. Prometí volver a tiempo para el cumpleaños de mi hija. Necesitaba ese pago, pero también les debía presencia. A las 11, la planta parecía más oscura que antes. Los fluorescentes débiles de pasillos largos apenas delineaban las filas de tornos inactivos. Cada paso levantaba polvo frío. Al fondo, el depósito de materia prima guardaba montones de láminas apiladas, y la cinta transportadora colgaba inmóvil como lengua seca. Revisé candados, conté barriles y seguí hacia el muelle de carga, donde un montacargas reposaba con las llaves puestas. Lo anoté para el reporte. Mientras apuntaba, percibí algo extraño, un silbido leve, casi infantil, que venía de la oficina central, puerta entornada a unos 20 metros. Pensé que era el viento. Aún así, apreté la linterna y avancé. El silbido paró, como si supiera que yo lo buscaba. Abrí la puerta. Los escritorios sin papeles, el aire denso de humedad, nada más. Volteé, y el silbido arrancó otra vez, ahora detrás de mí, dentro del pasillo que acababa de cruzar. Un sudor espeso me cubrió la nuca. Volví al puesto principal con paso rígido. Activé la cámara del pasillo en la consola. La imagen granulada enseñaba el corredor vacío salvo por un detalle nuevo. El montacargas ya no estaba en su sitio. Golpeé la mesa y la pantalla parpadeó. Sospeché de ladrones. Aunque la reja seguía cerrada y ningún sensor había sonado,
Decidí recorrer de nuevo el galpón. A medianoche exacta, un corte de energía apagó todo. El generador se quedó mudo. El silencio pesó sobre mis oídos y el café en mi estómago giró como ácido. El pasillo se cubrió de penumbra rota solo por la luz de mi linterna. Entonces el silbido regresó, más fuerte, rebotando en el techo alto. Una tonada corta, 2 notas que subían y caían. El haz de la lámpara encontró huellas frescas de neumático marcadas en el polvo. Avanzaban hacia la nave de ensamblaje. Seguí los rastros hasta el montacargas, detenido frente a la línea de pintura. Motor encendido, faros apagados. Sentí el aire cambiar. La temperatura bajó y el olor a diésel fue reemplazado por algo agrio, como hierro mojado. Me acerqué sin aliento. El asiento estaba vacío. Sobre el volante, una mano diminuta, infantil, hecha de grasa oscura, dejó marcada la palanca. Mi pulso retumbaba. El silbido sonó justo en mi oído izquierdo, tan cerca que pude notar un soplo helado. Grité y retrocedí. El montacargas arrancó solo y avanzó hacia mí con un bramido repentino. Brinqué hacia un costado. La máquina chocó contra estanterías que cayeron como fichas. Chispas azules volaron al cortarse cables. Corrí hacia la salida de emergencia. El camino ahora estaba bloqueado por láminas caídas que no habían estado allí minutos antes. Detrás, el motor volvió a rugir. Sentí las vibraciones en el suelo. Sin opción, escalé los escombros cortándome las palmas. Llegué a una ventana alta y golpeé el vidrio con el codo hasta abrirlo. La lluvia azotaba fuerte. Salté al patio, rodé sobre grava y barro, y corrí bajo el aguacero hasta la caseta de entrada. Encendí el generador auxiliar con manos temblorosas. Las luces externas revivieron. Miré al galpón. Todas las puertas estaban cerradas, intactas, y el montacargas otra vez en su sitio original. El silbido se desvaneció con el trueno. A las 6, relevo y supervisor llegaron. Les conté solo lo necesario: corte de energía, posibles fallas mecánicas. El supervisor revisó cámaras. Ninguna grabación mostraba el pasillo vacío. Ni huellas, ni apagón, ni mi carrera. Solo un tramo de video distorsionado entre las 0000 y las 000015. Antes de irme, firmé el parte. Al alzar la vista vi sobre la hoja una marca grasosa con forma de mano pequeña en la esquina. Nadie pareció notarla. Guardé silencio. Esa misma tarde renuncié. El dinero no paga ciertas deudas. Ahora, cada noche que sopla el viento y silba entre las ventanas, recuerdo la tonada que me siguió por la planta. Sigo trabajando de día. El turno nocturno quedó detrás, aunque a veces, cuando todo calla, creo escuchar el motor de un montacargas que busca a quien lo vea girar solo en la oscuridad. Continuamos con la siguiente historia. Kilómetro 191. Hola, señor Williams, soy Ramiro, chofer de cisterna con ruta fija entre Hermosillo y Nogales. Le escribo porque mi hija Valeria necesita una cirugía costosa y acepté turnos extras para cubrir la deuda. Ese desvelo me llevó, hace 3 semanas, a vivir algo que todavía me quita el sueño. Salí del patio de carga a las 10 de la noche, tanque lleno de combustible y la cabeza repleta de números. El hospital exigía un adelanto, el banco me apretaba, mi mujer lloraba al despedirme. El aire del desierto estaba quieto, caluroso, y en la cabina olía a plástico recalentado. Encendí la radio para callar el silbido del turbo, pero solo hallé estática. Guardé silencio y apreté el volante. Avancé 180 kilómetros sin novedad. Tragué café tibio. Recordé la última crisis respiratoria de Valeria y sentí una punzada de culpa. Si no fuera por mí, seguiría sana en casa. Cuando el tablero marcó la medianoche, vi el anuncio oxidado que señalaba kilómetro 191. Después venía un tramo recto de 20 minutos, sin gasolineras ni retenes, famoso entre colegas porque la señal de celular se pierde. Aún así seguí, pensando que la velocidad y la música ausente eran mi único refugio. A 80 grados dentro de la cabina y 40 fuera, los espejos empezaron a empañarse, algo imposible en ese clima. Subí el aire,
pero la bruma interna creció. Reduje la marcha para no salirme de la línea amarilla. Fue entonces cuando noté un detalle absurdo. La aguja de temperatura del motor cayó en picada, como si un bloque de hielo hubiera chocado el radiador. El diésel no falló, pero el tacómetro bajó solo hasta el 0. El tráiler se detuvo con un chasquido que sonó a cuchillo. Luces apagadas. Motor quieto. Solo el tic-tic del metal enfriándose. Alcancé la linterna y descendí al asfalto. La noche pesaba como techo bajo. Ni grillos ni viento. Quise llamar a la central, pero el teléfono buscó señal sin éxito. Entonces percibí un olor agrio, parecido a fierro mojado, que venía del carril contrario. Alumbré y vi algo tirado a unos metros. Una llanta de tráiler mordida, con cables expuestos, como arrancada de cuajo. No había rastro de vehículo alguno, ni huellas de frenado. Pensé en rapiñeros, así que tomé la barra de hierro que uso para acomodar mangueras. Al acercarme, noté que el aire estaba tibio hasta la cintura y helado del pecho hacia arriba, una línea exacta sobre la piel sudorosa. Con cada paso el silencio se hacía más denso. Llegué al objeto y descubrí que no era una llanta. Era una rueda de carreta, madera vieja, radio roto. Las vetas brillaban como si acabara de salir del agua. Retrocedí confuso. Fue ahí cuando lo vi. Una figura menuda estaba plantada encima de la línea amarilla, quizá 15 metros más adelante. No era niño ni adulto. Su proporción era incorrecta, su cabeza demasiado ancha para el cuello, su cuerpo corto con brazos que alcanzaban casi al suelo. No emitía sonido, tampoco respiración. La linterna se atenuó al apuntarla, como si la luz se chupase. Sentí que la piel se me fruncía con un frío imposible, y tragué saliva. Quise gritar, pero la voz se partió en la garganta. La figura dio un paso y noté que arrastraba algo, una cuerda fina, mojada, que desaparecía en la oscuridad del arcén. No sé de dónde salió el valor. Levanté la barra y grité que se apartara. Ninguna respuesta. Di otro paso y la linterna murió. Quedé a ciegas. Al instante, una luz pálida se encendió más atrás, dentro de mi propia cisterna. Venía del tanque, como si una lámpara estuviera sumergida en el diésel. El resplandor se movía, lento, de un extremo al otro, igual que un pez fosforescente buscando salida. Sentí náusea al recordar que llevaba 40.000 litros sobre un chasis metálico. Entre la penumbra escuché un goteo. Toqué el costado y mis dedos se mancharon de líquido frío, pegajoso, sin olor. No era combustible. El brillo interno creció hasta iluminar la carretera entera. Entonces comprendí que la figura ya no estaba adelante. Se hallaba en mi espejo, a menos de 1 metro, trepada al escalón de la puerta, con la cara pegada al vidrio. No tenía rasgos. Era un casco liso con 2 hendiduras donde irían los ojos. Atravesó el cristal con la mano sin romperlo, como si se abriera paso en agua. Sentí que mis piernas cedían. Corrí, tropezando, hasta quedar de espaldas al tráiler. Apreté la barra con los nudillos partidos. La figura sacó medio cuerpo al exterior, colgaba invertida. Giró la cabeza ancha hacia mí. Un clic seco brotó de su boca invisible, y la cuerda que arrastraba se tensó. Vi que al otro extremo había otra rueda antigua, chorreante, que giró sobre sí misma. El tanque vibró. Las tapas de inspección crujieron. El brillo interno parpadeó y se apagó. Todo quedó oscuro otra vez. Quise huir desierto adentro, pero escuché detrás de mí el rugido de mi propio motor encendiéndose sin llave. Las luces largas inundaron la recta. El tacómetro marcó fondo y la cisterna empezó a avanzar. Marcha atrás. El volante giró solo. El remolque describió una curva perfecta y ocupó ambos carriles. Si seguía esa trayectoria acabaría volcado. Recordé las pólizas. Si perdía la carga, jamás pagaría la operación de Valeria. Me lancé hacia la puerta del copiloto, todavía abierta. Subí al estribo. La figura ya no estaba. Al sentarme, sentí que algo pequeño se posaba en mi muslo. Miré. La rueda de carreta, miniatura, pero viva.
Rodó hasta caer en la alfombra y se quedó girando en el mismo lugar, sin tocar el suelo. Pisé el freno. No respondió. Jalé el freno de aire. La aguja bajó a cero y el camión siguió retrocediendo acelerado. Tuve una idea desesperada. Apagar la batería desde la llave maestra bajo el asiento. Me agaché, con el corazón martillando. Al palpar el interruptor, mis dedos rozaron la cuerda húmeda. La jalé y sentí que algo tiraba al otro lado. Un golpe hueco sacudió la cabina, como si la carga hubiera pegado contra un muro. El motor se apagó de golpe. Silencio total. Encendí la linterna del teléfono. La señal seguía muerta, pero la luz funcionó. No había rastro de la rueda ni de la figura. Afuera, la carretera estaba vacía, ni huellas ni objetos extraños. Caminé hasta el kilómetro 191. En el poste herrumbroso colgaba la cuerda, atada con un nudo marinero. Saqué navaja y corté. La cuerda cayó, seca, ligera como hilo de pescar. Al tacto era más fría que el acero. Regresé al tráiler con las piernas temblando. Subí, giré la llave. Arrancó sin problema. Los relojes marcaban valores normales. Avancé con el pecho apretado, sin mirar los espejos. A los pocos minutos la señal volvió y sonó el teléfono. Era mi mujer, alarmada porque en casa la radio del cuarto de Valeria se había encendido sola y transmitía estática. Al oír su voz, pensé que tal vez nunca entendería lo que viví, así que mentí y le dije que todo iba bien. Llegué a Nogales al amanecer. Los inspectores revisaron la cisterna. Ni fuga ni contaminación. Al descargar, sin embargo, el supervisor notó algo que escapaba a la razón. Flotaban en el diésel fragmentos de madera antigua, del grosor de un palillo, con clavos diminutos corroídos. Guardé un trozo en mi bolsillo y aún lo conservo. Desde esa noche, cada vez que paso por el kilómetro 191, escucho un crujido en la cabina, como rueda vieja girando sin avanzar. No reduzco la marcha. Miro al frente y le rezo a mi hija mientras el aire se vuelve bruma por un instante y el termómetro del motor cae en picada. Continuamos con la siguiente historia. Kilómetro 329. Buenas noches, señor Williams. Me llamo Martín, chofer de cisterna desde hace 15 años. Le escribo porque el diésel no es lo único que he llevado por la carretera 2 de Sonora. Hay una noche que todavía me corta el sueño y necesito soltarla antes de que me carcoma. Llevaba 2 semanas de turnos dobles para juntar dinero y pagarle un tratamiento a mi hermana menor. Aquel viernes salí de Nogales rumbo a Hermosillo, con 20,000 litros en la panza del tráiler. Eran las 22:10 y el termómetro marcaba 30 grados, aunque la luna ni asomaba. Íbamos yo, el rugido del motor y un reloj con el minutero roto que siempre señalaba las 3. Recuerdo del choque donde murió mi padre sobre esa misma ruta. Hasta medianoche el viaje marchó sin sobresaltos. Manejaba con el vidrio abajo porque el olor a combustible me hace sentir vivo. Recordaba el reclamo reciente de mi hermana. No, no vuelvas a desaparecer, me dijo mientras sacudía la bolsa de pastillas que no podía costear. Yo prometí regresar con la tarifa completa y algo extra. Esa culpa me acompañaba a cada cambio de marcha. Pasé Santa Ana a 90 kilómetros por hora y el desierto parecía un mar negro. El volante sudaba y la barra metálica del remolque traqueteaba con un ritmo que se colaba en el pecho. Al llegar al kilómetro 329, la banda de la radio se llenó de chasquidos. Creí que era interferencia, hasta que distinguí un canto feo, casi un gemido infantil. Apagué la radio, y el sonido persistió como si saliera de las bocinas apagadas. Bajé velocidad, no por precaución, sino porque el motor perdió fuerza sin aviso, tal y como ocurre cuando falta aire al filtro. Miré los medidores, presión, temperatura, todo normal. Aún así, la aguja del tacómetro cayó a cero, y el tráiler quedó inmóvil, luces encendidas, motor muerto. Me quedé sentado con el pulso desbocado. Afuera se extendía un silencio grueso, ni viento, ni insectos, nada.
El calor cambió de golpe, se volvió pesado, humeante. El parabrisas comenzó a empañarse, dibujando figuras que se borraban al momento. Alcancé la linterna y la pistola reglamentaria que cargo por los asaltos. Mi primer miedo fue toparme con ladrones que usan aceite en la carretera para obligar a frenar. Abrí la puerta con cuidado. El aire nocturno no alivió el bochorno. Parecía entrar de un horno. El asfalto crujía bajo las suelas. Caminé hasta la trompa para abrir el cofre. No llegué. Algo bloqueaba la línea central de la carretera. Un bulto alargado, como un perro grande, tendido sobre el asfalto. Apunté la linterna y el cono de luz reveló un borrego cimarrón seccionado, piel gris, sin una gota de sangre. La herida era perfecta. La carne lucía seca, como cortada con láser. Mi primer impulso fue arrastrar el cuerpo, pero un zumbido roto salió de las sombras del tráiler. Giré. Sobre la cisterna se perfilaba una figura erguida, corta y robusta. Sus brazos llegaban casi al suelo y terminaban en dedos largos con puntas brillosas. No tenía rostro. En lugar de cabeza, un casco opaco, liso, reflejaba la luz roja de los stop. Sentí un tirón en la nuca, como si la sangre buscara bajar a los pies. Apreté la pistola contra el pecho, incapaz de alzarla. La criatura descendió con un brinco lento, silencioso, y quedó plantada a pocos metros. El motor, apagado minutos antes, se encendió solo. Los faros bañaron la escena. El ser movió un brazo hacia la cabina y el tráiler respondió. Las llantas gemelas giraron sin avanzar, chillaron, olieron a caucho quemado. Algo invisible sujetaba el vehículo tirando hacia atrás, aire vibrando con fuerza muda. La pistola se me resbaló de las manos cuando el metal se calentó como plancha. Un chillido salió del interior de la cisterna, un golpe sordo contra las paredes de acero. Siguió otro y otro, hasta que la compuerta superior se abombó, como si algo empujara desde adentro. Recordé el canto por la radio y entendí que no venía de la emisora. Era un lamento atrapado en mi carga. La figura puso la mano sobre el borrego partido. El cuerpo se deshizo en polvo. Se levantó en remolino y entró por los orificios donde antes tuvo ojos. Luego, el ser apuntó hacia mí. Sentí el calor subirme a la cara, una presión detrás de los párpados. Mi vista se nubló y desperté dentro de la cabina, la cabeza sobre el volante, motor en marcha, asfalto despejado. Eran las 2:17. El reloj roto seguía marcando las 3. Avancé unos metros todavía aturdido. Miré por el espejo. No había rastro de borrego ni de aquel visitante, pero la compuerta de la cisterna mostraba abolladuras que no estaban al salir de Nogales. Apreté el acelerador. Necesitaba luz, gente, ruido humano. Pasé el retén de Imuris sin detenerme. En Hermosillo descargué de día. El medidor marcó 19,000 litros exactos. Faltaba 1,000. El supervisor firmó la hoja sin notar el faltante. Yo no discutí. Regresé a casa con el pago completo y un sobre con billetes extra que no recordaba haber guardado. Mi hermana me sonrió cuando entregué el dinero, aunque yo ya no me reconocía en el espejo. Desde aquella noche el reloj dejó de funcionar del todo. La aguja se cayó. A veces, cuando conduzco de madrugada, el tacómetro baja a 0 un segundo y un canto infantil invade la cabina. Entonces miro de reojo la cisterna y me preparo para encontrar nuevas abolladuras. Continuamos con la siguiente historia. El eco en la estática. Les voy a contar algo que me pasó. Mi nombre es Marco, y para ser un trailero de 28 años, soy bastante dependiente de la tecnología. La soledad de la carretera de West Texas puede ser aplastante, así que mi cabina es mi santuario. Podcasts de crímenes reales, audiolibros, listas de reproducción, lo que sea para llenar el silencio. Mi camión es nuevo, un modelo de última generación con un sistema de infoentretenimiento que es prácticamente una tableta con ruedas, o al menos lo era. Todo empezó una noche sin luna en un tramo desolado de la I-10. Estaba a unas 3 horas de El Paso, con nada más que cactus y oscuridad a mi alrededor. Escuchaba un podcast sobre asesinos en serie,
Cuando el audio empezó a fallar, se distorsionaba como una mala conexión y luego, mezclada con la voz del presentador, escuché otra cosa. Eran susurros, apenas perceptibles. Lo achaqué a una interferencia de radio, algo común en la nada misma. Apagué el podcast, pero los susurros persistieron, ahora más claros, saliendo débilmente de los altavoces. Eran las voces de un hombre y una mujer. Sonaban asustados. No debimos tomar este atajo, decía la mujer. ¿Ves algo?, preguntaba el hombre. Intenté apagar el sistema por completo, manteniendo presionado el botón de encendido. La pantalla se volvió negra, pero las voces continuaron. Un eco fantasmal en mi cabina. Revisé mi teléfono. Sin servicio, por supuesto. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando la mujer dijo: «Ahí vienen unas luces, gracias a Dios. Un camión grande». Mi corazón se detuvo. Estaban describiendo mi camión. Sus voces pasaron del alivio al pánico puro. «Está muy cerca. No nos ve. Va...». Un grito desgarrador llenó la cabina justo cuando pasé por un pequeño barranco al lado de la carretera. En ese instante, todas las luces de mi tablero parpadearon salvajemente. El motor tosió y se ahogó, y el camión se detuvo por completo. Me quedé en la más absoluta oscuridad y silencio. Un silencio tan profundo que dolía. Pasaron unos minutos que parecieron una eternidad. Giré la llave y, para mi alivio, el motor volvió a la vida. Las luces regresaron. Las voces se habían ido. Conduje el resto del camino en un silencio sepulcral, demasiado asustado para encender siquiera la radio. Cuando llegué a El Paso, no pude evitarlo. Busqué en internet noticias de accidentes en ese tramo de la I-10. Encontré un artículo de exactamente un año atrás. Una pareja joven, reportada como desaparecida después de que su coche se averiara. Fueron encontrados semanas después en un barranco. Atropello y fuga. El vehículo que los golpeó nunca fue encontrado. El artículo incluía una foto de su coche destrozado y una pequeña nota que me heló la sangre. El equipo de rescate mencionó que la radio del coche todavía funcionaba, atrapada entre dos estaciones, emitiendo nada más que estática. Continuamos con la siguiente historia. La carga que llora. Mi nombre es David. Tengo 58 años y he visto de todo en las carreteras de este país. O eso creía yo. Estaba a un mes de mi jubilación y un viejo conocido, de esos que es mejor no tener, me ofreció un último trabajo. Dinero fácil, me dijo. Solo tenía que transportar una única caja de madera, grande y pesada, desde los pantanos de Luisiana hasta una dirección en el barrio francés de Nueva Orleans. Las reglas eran simples. No hagas preguntas, no abras la caja y entrégala antes del amanecer. La caja era extraña, sellada con clavos de hierro y anormalmente pesada para su tamaño. Mientras conducía por las carreteras secundarias, con los cipreses goteando musgo español a ambos lados, empecé a escuchar un ruido, un golpe suave y rítmico desde la parte de atrás. La carga se está asentando, me dije. Pero luego, el golpeteo fue acompañado por otro sonido, uno que hizo que se me erizara el vello de los brazos. Era un llanto, suave, ahogado, pero inconfundiblemente el llanto de un niño. Llamé a mi contacto. «Ignóralo», me dijo con una voz tensa. «Son solo antigüedades frágiles. El camino las mueve». Pero el llanto no sonaba frágil, sonaba desesperado. Una tormenta brutal estalló de la nada, obligándome a detenerme en el arcén. Con cada relámpago que iluminaba la noche, el llanto dentro de la caja se convertía en gritos frenéticos. La caja de madera comenzó a sacudirse violentamente en la parte de atrás de mi camión. Ya no podía soportarlo. La idea de que hubiera un niño ahí dentro, aterrorizado, superó mi miedo a mi sombrío empleador. Agarré una palanca de la caja de herramientas. Con el corazón martilleándome en el pecho, me acerqué a la parte trasera del camión. Mientras me acercaba, los gritos cesaron abruptamente. Un silencio antinatural cayó sobre mí, roto solo por el sonido de la lluvia. Dudé un momento y luego clavé la palanca en la tapa de la caja.
La madera crujió y cedió. Levanté la tapa y apunté con mi linterna al interior, esperando lo peor, pero no había ningún niño. El interior estaba lleno de docenas de viejas muñecas de porcelana, con sus vestidos de encaje descoloridos y sus ojos de cristal fijos en el techo de la caja. Sentí una oleada de alivio, seguida de una profunda confusión. Pero entonces, la luz de mi linterna captó un detalle horrible. Una de las muñecas, justo en el centro, tenía la cara cubierta de humedad, como si hubiera estado llorando lágrimas de verdad. Sus pequeñas manos de porcelana estaban astilladas y rotas, como si hubiera estado golpeando la madera desde dentro. Y entonces, en una fracción de segundo que se grabó a fuego en mi mente, todas y cada una de las cabezas de las muñecas giraron al unísono, y sus ojos de cristal se clavaron directamente en los míos. No recuerdo haber cerrado la caja, solo recuerdo el sabor del pánico mientras corría de vuelta a la cabina. Conduje como un loco hasta Nueva Orleans. Dejé el camión en la dirección indicada con las llaves puestas y corrí. Nunca recogí mi pago. Vendí mi casa y me mudé a otro estado. A veces, en las noches tranquilas, todavía creo escuchar el sonido de un niño llorando. Y sé que entregué algo indeciblemente antiguo y malvado a esa ciudad. Continuamos con la siguiente historia. El pasajero del espejo. Me llamo Sofía, soy camionera, y no soy de las que se asustan fácilmente. La carretera te curte. Mi única compañía en los viajes largos es Diablo, mi pastor alemán, que es más valiente que la mayoría de los hombres que conozco. Esta historia tuvo lugar en las montañas de Colorado, en pleno invierno. Una tormenta de nieve había reducido la visibilidad a casi nada. Avanzaba a paso de tortuga cuando los faros de mi camión iluminaron una figura al borde de la carretera. Era un hombre delgado y sin el abrigo adecuado, que hacía autostop. Mi política es nunca recoger a nadie, pero parecía que se iba a congelar hasta la muerte. Maldiciendo mi buen corazón, me detuve. Subió sin decir una palabra. Solo señaló hacia adelante con un dedo huesudo. Intenté iniciar una conversación, preguntarle a dónde iba, pero permaneció en un silencio sepulcral, con la mirada perdida en la ventisca. Diablo, que normalmente saluda a todo el mundo, se había acurrucado en un rincón del camarote, emitiendo un gruñido bajo y continuo. Empecé a sentir un frío penetrante en la cabina, uno que el calentador a máxima potencia no podía combatir. Era un frío húmedo, como el de una tumba. Eché un vistazo al espejo retrovisor del lado del pasajero. Mi corazón dio un vuelco. El reflejo del hombre estaba allí, pero su rostro estaba contorsionado en un grito silencioso y agónico, con los ojos y la boca abiertos de par en par. Parpadeé con fuerza y cuando volví a mirar, su reflejo era normal. Su rostro tan inexpresivo como antes. Intenté convencerme de que el cansancio y la nieve me estaban jugando una mala pasada. Unos kilómetros más adelante, volví a mirar el asiento del pasajero. Estaba vacío. Pisé el freno con tanta fuerza que el camión derrapó sobre el hielo. El hombre no estaba. Pensé que tal vez se había caído, aunque no había escuchado la puerta. Bajé del camión. La nieve caía espesa, cubriendo todo con un manto blanco e inmaculado. No había huellas, ni una sola, aparte de las mías. Con el terror apoderándose de mí, volví a subir a la cabina. Fue entonces cuando miré por el espejo retrovisor interior. El hombre estaba allí, sentado en mi cama, en el camarote. Sus ojos ya no eran normales, eran dos pozos de oscuridad total. Y estaba sonriendo, una sonrisa ancha y antinatural que parecía partir su pálido rostro en dos. Diablo ladraba con una furia que nunca antes le había escuchado. No grité, no sé cómo, pero no lo hice. Puse el camión en marcha y aceleré, sin atreverme a mirar atrás, conduciendo a través de la tormenta con mi perro, ladrando como un loco a la cosa que estaba sentada en mi cama.
No me detuve hasta que llegué a Denver, a un paradero de camiones brillantemente iluminado. Con el corazón en la garganta, me di la vuelta lentamente. El camarote estaba vacío, pero en el interior de la ventana trasera había una mancha de vaho helado con la forma perfecta de una mano. Nunca he vuelto a conducir por Colorado en invierno. A veces, Diablo todavía se despierta en medio de la noche, gruñendo a un rincón vacío de la habitación. Continuamos con la siguiente historia. El pueblo que espera. Mi nombre es Alex, y hasta el año pasado trabajaba para una de esas grandes empresas de paquetería. Era un trabajo monótono, pero pagaba las facturas. Me asignaron una nueva ruta rural en Pensilvania, una que nadie quería. Fue allí donde me encontré con Havenwood. No estaba en mi GPS principal. El sistema me desvió por un camino de tierra sin señalizar, asegurándome que era un atajo para mi última entrega del día. El pueblo apareció de repente, como si hubiera brotado de la tierra. Se llamaba Havenwood, según un viejo letrero de madera. Las casas eran de estilo victoriano, impecables, con jardines perfectamente cuidados. Pero algo estaba terriblemente mal. No había coches, ni gente, ni el más mínimo sonido. Era un pueblo de postal absolutamente silencioso. La dirección de entrega era una casita azul al final de la calle principal. Dejé el paquete en el porche. Sentí una extraña sensación de ser observado. Me di la vuelta y vi que las ventanas de todas las casas eran como agujeros negros y vacíos, pero juraría que había ojos detrás de cada una de ellas. Cuando volví a mi furgoneta, giré la llave. Nada. El motor estaba muerto. Intenté con mi teléfono, sin señal. La noche comenzó a caer rápidamente, y con la oscuridad, el miedo se apoderó de mí. Fue entonces cuando empezaron a salir. De cada casa, una figura emergía. Hombres, mujeres, niños. Se movían lentamente, deliberadamente, y se paraban en sus jardines, en sus porches, todos mirando en silencio mi furgoneta. Sus rostros estaban pálidos, sus ojos vacíos, y todos tenían la misma expresión serena y expectante. La radio de la furgoneta cobró vida con un crujido de estática, y una voz suave y melódica llenó la cabina. No era de ninguna emisora. La voz dijo: «Bienvenido a Havenwood, viajero. La última entrega ha sido realizada. Ahora, puedes descansar con nosotros». El hielo se deslizó por mis venas. Yo no había entregado un paquete. Yo era el paquete. Las figuras silenciosas comenzaron a caminar lentamente hacia mí, cruzando sus jardines perfectos. Sus pies no hacían ruido sobre la hierba. En pánico, giré la llave una y otra vez. Nada. Las figuras estaban a solo unos metros de distancia. Cerré los ojos, esperando el final. Entonces, milagrosamente, el motor rugió. No lo cuestioné. Pisé el acelerador a fondo, y la furgoneta salió disparada por la calle principal. Las figuras se detuvieron y simplemente me vieron partir, sus rostros impasibles. Cuando llegué de nuevo a la carretera principal, me detuve, temblando. Revisé mi manifiesto electrónico. El paquete para Havenwood había desaparecido. No había registro de la entrega, ni del pueblo, ni del desvío. Mi jefe pensó que me había quedado dormido y había tenido una pesadilla. Pero sé lo que vi. Sé que hay un pueblo llamado Havenwood en algún lugar de las carreteras secundarias de Pensilvania. Un pueblo silencioso que siempre está esperando su próxima entrega. Continuamos con la siguiente historia. La frecuencia del miedo. Me llamo Frank. Soy de la vieja escuela. Mientras los jóvenes tienen sus podcasts, yo todavía confío en mi radio de banda ciudadana. No hay nada como la charla de otros camioneros para hacer que las largas noches en las llanuras de Nebraska pasen más rápido. Siempre he sido un escéptico. He escuchado todo tipo de historias de fantasmas en la radio, pero siempre las he tomado con pinzas. Hasta esa noche. Estaba escaneando los canales, buscando alguna conversación, cuando me topé con algo extraño en una frecuencia que normalmente está muerta. No era una voz, era una serie de números leídos por una voz monótona y computarizada.
interrumpidos por extraños chasquidos y zumbidos. Por pura curiosidad, me quedé escuchando. A los pocos minutos, empecé a sentir un terrible dolor de cabeza. El aire en mi cabina se sentía denso, cargado de electricidad estática. Fue entonces cuando vi las luces en el cielo. No eran un avión, eran 3 puntos de luz que se movían en perfecta formación, siguiendo la misma trayectoria que mi camión. Intenté contactar a otros camioneros en los canales habituales. Nadie más veía las luces. Nadie más escuchaba la transmisión de números. Era solo para mí. Un sentimiento de pavor puro y primario comenzó a crecer en mi interior. Estaba escuchando algo que no debía. Los chasquidos en la radio se volvieron más rápidos, más agitados. Las luces en el cielo descendieron bruscamente, convergiendo justo encima de la carretera, a un par de kilómetros por delante de mí. Se fusionaron en una sola masa oscura y silenciosa, un agujero en el cielo estrellado. De repente, mi camión se apagó. El motor, las luces, todo. Me quedé a la deriva en la oscuridad, con el único sonido de la radio de Banda Ciudadana, que ahora emitía un único tono agudo y penetrante. Un haz de luz, no, más bien de oscuridad visible, surgió del objeto y cayó sobre un campo cercano. Iluminó una vaca solitaria. El animal fue levantado del suelo, en silencio, sin luchar, y absorbido por la negrura de arriba. La voz computarizada en la radio dijo un último número, 0, y luego un último chasquido. En ese instante de claridad aterradora, lo entendí. No era un código, era una cuenta atrás. La oscuridad en el cielo desapareció. El motor de mi camión volvió a rugir. Las luces se encendieron. La radio de Banda Ciudadana volvió a la normalidad, solo estática. En el siguiente paradero, arranqué la radio del tablero y la arrojé a un contenedor de basura. Nunca he vuelto a usar una. Sigo conduciendo de noche, pero ahora lo hago en silencio, con un ojo en la carretera y otro en el cielo, aterrorizado de que puedan saber que estuve escuchando. Continuamos con la siguiente historia. No abras los ojos. Mi nombre es Ricardo. Estaba cruzando el país en mi viejo Honda Civic, huyendo de una mala ruptura y buscando un nuevo comienzo. Llevaba 2 días conduciendo casi sin parar, alimentándome de café y barritas energéticas. Eran las 3 de la mañana en medio del desierto de Nevada, cuando mis párpados pesaban como plomo. Fue entonces cuando lo vi. Un letrero de neón parpadeante. The Sleepy Cactus Motel Vacancy. Parecía sacado de una película de terror, pero era mejor que dormirse al volante. El recepcionista era un anciano extrañamente alegre, con ojos que no parpadeaban. Me dio la llave y una advertencia. «Hijo», dijo, inclinándose sobre el mostrador, «escuches lo que escuches esta noche. No abras los ojos. Manténlos cerrados hasta que salga el sol. Es por tu propia seguridad». Pensé que estaba senil y me fui a mi habitación. Caí en la cama y me quedé dormido al instante. Me despertó un ruido, un arañazo suave en mi puerta. Un animal, pensé, medio dormido. Luego, comenzó un tarareo. Era una melodía dulce, hermosa, pero increíblemente triste. Me senté en la cama, completamente despierto ahora. Recordé las palabras del anciano. El tarareo se detuvo y empezaron los susurros. Justo al otro lado de la puerta, una voz femenina, suave como la seda, me prometía descanso, paz, el fin de todas mis preocupaciones. Todo lo que tenía que hacer era abrir la puerta. «Déjanos entrar, Ricardo. Estamos aquí para ayudarte». Mi corazón latía con fuerza. ¿Cómo sabía mi nombre? Los arañazos se volvieron más fuertes, más frenéticos. La perilla de la puerta comenzó a girar, lenta, tortuosamente. Apreté los ojos con todas mis fuerzas, enterrando la cabeza bajo la almohada. Los susurros ya no estaban fuera, estaban dentro de mi cabeza, resonando en mi cráneo. Podía sentir una presencia en la habitación,
un punto frío que se movía lentamente alrededor de mi cama. El olor a tierra húmeda y a flores marchitas llenó el aire. Sentí un toque, frío y ligero como una pluma, rozando mi mejilla. El tarareo estaba justo al lado de mi oído. Contuve la respiración, luchando contra el impulso primordial de abrir los ojos y enfrentar lo que fuera que estuviera allí. Recé, lloré en silencio, repetí el nombre de mi madre una y otra vez en mi mente. Pasó una eternidad. Y entonces, a través de las finas cortinas, se filtró el primer y débil rayo de sol. El frío desapareció. El silencio regresó. Esperé hasta que la habitación estuvo completamente iluminada por el sol de la mañana, antes de atreverme a abrir los ojos. La habitación estaba vacía, pero la puerta estaba destrozada, arañada hasta dejar la madera en carne viva, y la perilla había sido arrancada de cuajo. Salí corriendo del motel. El coche del recepcionista no estaba. El motel entero parecía decrépito, abandonado, como si nadie hubiera estado allí en 50 años. El letrero de neón estaba oxidado y roto. No sé qué era lo que me esperaba en esa habitación, pero sé que si hubiera abierto los ojos, me habría convertido en otro huésped permanente del Sleepy Cactus Motel. Continuamos con la siguiente historia. La muñeca en la ventana. Les voy a contar una historia que todavía me despierta por la noche. Me llamo Leo, y he sido camionero durante 30 años. Soy un tipo pragmático. No creo en fantasmas ni en tonterías, o al menos no creía. Mi trabajo me llevó a una carretera costera y neblinosa en Oregón, para entregar una carga a una vieja mansión que estaban convirtiendo en museo. La carga era una colección de muñecas antiguas. La cuidadora, una mujer severa y vestida de negro, me advirtió mientras descargaba: «Tenga cuidado, a ellas no les gusta que las molesten». Mientras movía la última caja, tropecé. La caja cayó y se abrió. Una muñeca de porcelana rodó por el suelo. Tenía unos ojos de cristal inquietantemente realistas y una pequeña muesca en su mejilla de porcelana. Rápidamente, la recogí y la metí de nuevo en la caja, rezando para que la vieja no se hubiera dado cuenta. Esa noche, mientras me alejaba de la mansión, la niebla se hizo tan espesa que apenas podía ver el final de mi capó. Eché un vistazo al espejo retrovisor para ajustar mi posición en la carretera, y mi sangre se heló. Sentada en la litera de mi camarote, estaba la muñeca con la cara mellada. Sus ojos de cristal me miraban fijamente en el espejo. Pisé los frenos con tanta fuerza que casi pierdo el control. Salté de la cabina, abrí la puerta del camarote y allí estaba. La agarré, sintiendo su cuerpo de porcelana frío y duro en mis manos, y la arrojé con todas mis fuerzas a la densa maleza que bordeaba la carretera. Volví al camión, con el corazón desbocado, y aceleré. Unos kilómetros más adelante, la radio se encendió sola. Una vieja canción de cuna, distorsionada y macabra, llenó la cabina. Sentí un toque en mi hombro, pequeño y frío. Grité y me giré, pero no había nada. Miré al espejo del lado del pasajero. La muñeca estaba allí, de pie en el estribo, con su pequeña cara mellada presionada contra el cristal de la ventana. Sus ojos de cristal, antes vacíos, ahora ardían con una furia helada. Y entonces empezó a golpear el cristal. Tap, tap, tap. El sonido era rítmico, deliberado. Luego más rápido, más fuerte, hasta que el cristal de la ventana estalló en 1000 pedazos, rociando mi cara con vidrio frío. Perdí el control. El mundo dio vueltas y todo se volvió negro. Me desperté horas después, con el sabor de la sangre en la boca y el sonido de las sirenas acercándose. El camión estaba volcado en una zanja. La muñeca había desaparecido. Les conté a los policías lo que había pasado. Me miraron con lástima, asumiendo que estaba delirando por el golpe en la cabeza.
Unas semanas después, leí en un periódico local que la exposición de muñecas en la mansión había sido cancelada indefinidamente después de una serie de accidentes inexplicables que hirieron a varios miembros del personal. Sé que la muñeca no regresó a la mansión. Sé que todavía está ahí fuera, en esa carretera neblinosa, esperando que otro conductor se detenga, esperando otro viaje. Continuamos con la siguiente historia. El peaje de los susurros. Mi nombre es Daniel. Soy contable, un hombre de rutinas. O lo era. Todas las noches salía de mi turno a las 2 de la mañana y tomaba la misma autopista de peaje para volver a casa. Era una de esas modernas, totalmente automatizada. Pasabas por la cabina, el sensor leía tu transpondedor y una voz computarizada decía: «Gracias, conduzca con cuidado». Era una constante reconfortante en la quietud de la noche. Una noche, algo cambió. Al pasar por la cabina, el sistema falló. En lugar del mensaje habitual, una ráfaga de estática salió de los altavoces de mi coche, seguida de un susurro distorsionado. Fue solo una palabra, ininteligible. Interferencia, pensé, y no le di más importancia. Pero sucedió de nuevo la noche siguiente, y la noche después de esa. Cada noche, el susurro se volvía un poco más claro. Era una sola palabra, repetida como un eco roto. Otra vez. Empecé a sentir pavor de mi viaje a casa. Intenté usar diferentes cabinas, pero el resultado era el mismo. El tramo de carretera justo después del peaje parecía más oscuro, más frío. Empecé a ver formas fugaces en el borde de mi visión, sombras que se movían donde no debería haber nada. Después de una semana, estaba al borde de un ataque de nervios. Decidí que ya era suficiente. Tomaría la ruta larga, evitaría el peaje a toda costa. Pero mientras me acercaba al desvío, algo extraño sucedió. El volante de mi coche se bloqueó, como si una mano invisible lo sujetara, forzándome a seguir recto hacia el peaje. La radio se encendió sola, llenando el coche no con música, sino con cientos de voces susurrantes, todas repitiendo la misma palabra en un coro cacofónico. Otra vez, otra vez, otra vez. Mientras mi coche se deslizaba por la cabina del peaje, el motor se apagó. Las luces se extinguieron. Las puertas se cerraron con un clic metálico. Me sumí en la oscuridad y el silencio, roto solo por los susurros que ahora parecían venir de todas partes, dentro y fuera del coche. A través del parabrisas, vi cómo docenas de figuras espectrales y translúcidas se materializaban en la carretera vacía. Estaban inmóviles, como estatuas de humo, todas girando lentamente sus cabezas vacías para mirarme. Y entonces, la voz del altavoz del peaje, ahora cristalina y terriblemente cercana, habló una última vez. Pago requerido. Me encontraron a la mañana siguiente. Estaba en mi coche, justo después de la barrera del peaje. La batería estaba completamente agotada. No recuerdo nada de lo que pasó después de que el coche se detuvo. Físicamente, estaba ileso, pero cuando me miré en el espejo, vi que mi pelo, que la noche anterior era castaño oscuro, se había vuelto casi completamente blanco. Vendí el coche. Ahora tomo el tren, sin importar lo tarde que sea. No sé qué deuda contraje esa noche, pero vivo con el terror constante de que un día vendrán a cobrarla. La gasolinera abandonada. Buenas noches, mi nombre es Roberto Mendoza y llevo 15 años siendo camionero. Trabajo para una empresa de transportes que cubre rutas desde Tijuana hasta el sur de México. Lo que voy a contarles sucedió hace 3 años, en una noche que jamás podré olvidar. Era un viernes por la noche, cerca de las 11 de la noche, cuando iba manejando por la carretera federal hacia Guadalajara. Llevaba un cargamento de electrodomésticos y debía entregar temprano en la mañana. El problema era que mi tanque de combustible estaba casi vacío y necesitaba parar sí o sí. Después de manejar otros 20 kilómetros sin encontrar nada,
Vi a lo lejos las luces de una gasolinera. Me extrañó un poco porque no recordaba que hubiera una estación de servicio en esa zona, pero la necesidad era urgente. Al acercarme, noté que el lugar se veía bastante descuidado. Los letreros estaban oxidados y las bombas parecían muy viejas, pero había luz y eso era lo importante. Bajé del camión y me dirigí hacia las bombas. Un hombre mayor, de unos 60 años, salió de la pequeña oficina. Vestía un overol azul manchado de grasa y tenía una expresión extraña, como si estuviera sorprendido de verme. ¿Cuántos litros va a querer?, me preguntó con una voz ronca. Lléneme el tanque, por favor, le respondí. Mientras llenaba el tanque, algo me empezó a incomodar. El lugar estaba demasiado silencioso. No se escuchaba música, no había otros vehículos, ni siquiera se veía movimiento en la carretera. Además, el hombre no hablaba, solo me miraba fijamente con unos ojos que parecían vidriosos. Cuando terminó, me dijo, «Son 800 pesos». Me pareció caro, pero pagué sin preguntar. Mientras sacaba el dinero, noté que sus manos estaban extremadamente frías cuando me tocó al darme el cambio. También percibí un olor extraño, como a humedad y algo putrefacto. ¿Hay un baño donde pueda pasar?, le pregunté. Señaló hacia la parte trasera del edificio sin decir palabra. Caminé hacia allá y encontré una puerta entreabierta. Al empujarla, el olor se intensificó terriblemente. Era un baño pequeño y sucio, con un foco que parpadeaba constantemente. Mientras hacía mis necesidades, escuché pasos afuera, como si alguien caminara en círculos alrededor del edificio. Cuando salí, el hombre ya no estaba. Miré hacia la oficina y estaba completamente a oscuras. Me acerqué a las ventanas y vi que el interior estaba lleno de telarañas y polvo, como si llevara años abandonado. Corrí hacia mi camión y arranqué inmediatamente. Mientras me alejaba, miré por el espejo retrovisor y vi que toda la gasolinera estaba completamente a oscuras. No había ni una sola luz encendida. Al día siguiente, en mi viaje de regreso, decidí pasar por el mismo lugar para confirmar lo que había visto. Lo que encontré me dejó helado. No había ninguna gasolinera, solo terreno baldío y maleza crecida. Pregunté en el pueblo más cercano, y me dijeron que efectivamente había habido una gasolinera ahí, pero que había cerrado hace más de 10 años cuando el dueño murió en un accidente. Hasta el día de hoy, no entiendo qué fue lo que pasó esa noche. Solo sé que mi tanque estaba completamente lleno cuando llegué a Guadalajara, y que jamás he vuelto a tomar esa ruta de noche. Continuamos con la siguiente historia. El niño de la curva. Les voy a contar algo que me sucedió hace 2 años en la carretera que va de Monterrey a Laredo. Mi nombre es Carmen Delgado y soy una de las pocas mujeres camioneras en esta región. Llevo 8 años en este trabajo y creía que ya había visto de todo, hasta esa noche maldita. Era martes, cerca de las 2 de la madrugada. Transportaba maquinaria pesada hacia la frontera y llevaba retraso por unos problemas mecánicos que tuve durante el día. La carretera estaba completamente sola. Solo se veían mis faros iluminando el asfalto y la oscuridad a ambos lados. Llegué a una zona montañosa llena de curvas cerradas. Era un tramo que conocía bien, pero siempre me ponía nerviosa manejarlo de noche, porque era muy peligroso. En una de esas curvas, muy cerrada hacia la izquierda, vi algo que me hizo el corazón casi salirse del pecho. Había un niño parado en medio de la carretera. Frené de golpe, derrapé un poco, pero logré detenerme a unos metros de él. Era un niño de unos 8 o 9 años, con ropa clara, que me miraba directamente sin moverse. No parecía asustado ni nada, solo estaba ahí, parado, como esperando algo. Bajé del camión con el corazón latiéndome a 1000 por hora. «Niño, ¿qué haces aquí? ¿Dónde están tus papás?», le grité, pero él no respondió. Solo me siguió mirando con unos ojos que brillaban de forma extraña bajo la luz de mis faros. Me acerqué lentamente, preocupada de que pudiera correr y lastimarse. Pero conforme me acercaba, algo no cuadraba.
El niño no se movía para nada, ni siquiera parpadeaba. Además, no proyectaba sombra a pesar de estar directamente bajo la luz de los faros. Cuando estuve a unos 3 metros de él, el niño abrió la boca y dijo con una voz que no era de niño, sino de adulto, grave y rasposa: ¿Vienes a buscarme, mami? Me quedé paralizada. Esa voz no podía salir de la boca de un niño. Era horrible, como si hubiera algo más hablando a través de él. De repente, el niño empezó a caminar hacia mí, pero no caminaba normal. Sus pies no tocaban el suelo. Parecía que flotaba a unos centímetros del asfalto. Su cabeza estaba ladeada de una forma antinatural, como si tuviera el cuello roto. Mami, ¿por qué no viniste por mí esa noche?, siguió diciendo con esa voz terrorífica. No sabía qué hacer. Mis piernas no me respondían del miedo. El niño siguió acercándose y pude ver que su ropa estaba manchada de sangre. Su cara tenía cortes profundos y uno de sus brazos estaba doblado hacia atrás de una forma horrible. Cuando estuvo a 1 metro de mí, de repente desapareció. Simplemente se desvaneció como humo. Corrí hacia mi camión, subí y arranqué lo más rápido que pude. Mientras me alejaba, miré por el espejo retrovisor y vi una figura pequeña parada exactamente en el mismo lugar, pero ahora estaba más lejos. Al día siguiente, investigué sobre esa curva y descubrí algo escalofriante. Hace 5 años, una madre que manejaba de noche perdió el control en esa misma curva. Su auto se volcó y su hijo de 8 años salió disparado del vehículo. El niño murió instantáneamente. La madre sobrevivió, pero murió en el hospital 2 días después, susurrando constantemente que tenía que regresar por su hijo. Desde entonces, varios conductores han reportado haber visto a un niño en esa curva durante las madrugadas. Algunos dicen que desaparece cuando te acercas, otros que trata de subirse a los vehículos. Ahora siempre evito esa ruta de noche, y cuando no me queda más remedio que pasarla, acelero lo más que puedo en esa curva, sin mirar hacia los lados. Continuamos con la siguiente historia. La mujer del kilómetro 187. Hola, soy Miguel Hernández. Tengo 35 años y trabajo como trailero desde hace más de una década. Lo que voy a contarles pasó el año pasado en la carretera panamericana, específicamente en el kilómetro 187, entre Veracruz y Puebla. Era una noche lluviosa de octubre. Llovía tan fuerte que la visibilidad era pésima y tenía que manejar muy lento. Llevaba un cargamento de productos agrícolas que debía entregar antes del amanecer, así que no podía permitirme parar a esperar que escampara. Cerca de la 1 de la mañana, en una recta larga y solitaria, vi a una mujer haciendo la parada. Estaba empapada, completamente mojada, y se veía desesperada. Vestía un vestido blanco que se le pegaba al cuerpo por la lluvia, y agitaba los brazos tratando de llamar mi atención. Normalmente no levanto gente en la carretera, especialmente de noche, pero algo en su desesperación me conmovió. Además, era una mujer y pensé que podría estar en peligro. Detuve el camión a unos metros de donde estaba. Ella corrió hacia la cabina y subió rápidamente. Gracias por parar, me dijo con voz temblorosa. Necesito llegar al hospital de Puebla, es urgente. ¿Qué le pasó? ¿Está bien?, le pregunté mientras arrancaba. Mi hijo, me dijo sollozando. Mi hijo tuvo un accidente. Está internado en estado crítico y necesito llegar antes de que sea demasiado tarde. Su desesperación parecía tan real que decidí acelerar un poco más de lo prudente. Durante el camino, ella lloraba en silencio y de vez en cuando murmuraba oraciones. Me daba mucha tristeza verla así. Después de un rato, noté algo extraño. A pesar de que había subido completamente empapada al camión, su ropa ya no goteaba agua. De hecho, parecía completamente seca. Además, no se veía vapor en las ventanas a pesar de que la calefacción estaba encendida. ¿Desde cuándo está su hijo en el hospital?,
Le pregunté para romper el silencio. Desde ayer en la noche, me respondió sin levantar la vista. El accidente fue aquí mismo, en el kilómetro 187. Un camionero lo atropelló y se dio a la fuga. Sentí un escalofrío. Algo no estaba bien. ¿Y usted cómo llegó hasta aquí?, le pregunté. Vine a ver el lugar donde pasó todo, me dijo con una voz que empezaba a sonar diferente, más fría. Quería entender qué había pasado con mi bebé. Miré hacia ella por el espejo retrovisor y lo que vi me heló la sangre. Su rostro había cambiado completamente. Tenía la piel pálida, casi traslúcida, y sus ojos eran completamente negros. Además, por su boca comenzaba a salir un líquido oscuro. ¿Sabe lo que se siente que atropellen a tu hijo y el responsable se escape?, me preguntó con una voz que ya no era humana, sino un susurro grave y terrorífico. Señora, creo que necesita ayuda médica, le dije, tratando de mantener la calma. La ayuda médica ya no le sirve a mi hijo, me respondió. Murió esta madrugada. Murió solo, esperando a que su mamá llegara. Me volteé para mirarla directamente y ya no estaba ahí. El asiento del copiloto estaba vacío, pero había quedado una mancha de agua con forma humana. Detuve el camión inmediatamente y revisé toda la cabina. No había rastro de ella, pero en el asiento había un pequeño charco de agua y un olor extraño, como a tierra húmeda y flores marchitas. Al día siguiente pregunté en una gasolinera sobre accidentes recientes en la zona. El encargado me contó que efectivamente, 2 noches antes, un niño de 12 años había sido atropellado por un camión en el kilómetro 187. El conductor se había dado a la fuga y nunca lo encontraron. El niño murió en el hospital al día siguiente y su madre, que había ido a reconocer el cuerpo, sufrió un infarto fulminante en el mismo hospital al enterarse de la muerte de su hijo. Desde entonces, varios camioneros han reportado haber visto a una mujer pidiendo aventón en ese mismo kilómetro, siempre con la misma historia del hijo accidentado. No sé si era el espíritu de esa pobre madre, o qué fue lo que subió a mi camión esa noche. Solo sé que jamás vuelvo a pasar por el kilómetro 187 después de medianoche. Continuamos con la siguiente historia. El camión fantasma de la autopista 35. Mi nombre es David García y llevo 20 años como camionero en Estados Unidos. Trabajo principalmente en rutas entre Texas y Oklahoma, transportando ganado y productos agrícolas. Lo que voy a contarles sucedió hace 6 meses en la autopista 35, entre Dallas y Oklahoma City. Era una noche de invierno muy fría, con niebla espesa que reducía la visibilidad a pocos metros. Venía de hacer una entrega en Dallas y regresaba vacío hacia Oklahoma. Era cerca de las 3 de la mañana y prácticamente no había tráfico en la carretera. Por la niebla, tenía que manejar muy despacio, con las luces altas encendidas y poniendo mucha atención a la carretera. En esas condiciones, cualquier descuido puede ser fatal. De repente, en mi espejo retrovisor, vi las luces de otro camión que se acercaba por detrás. Venía muy rápido, demasiado rápido para las condiciones del clima. Me hice a un lado para dejarlo pasar, pensando que el conductor estaba loco o que tal vez tenía alguna emergencia. Pero cuando el camión llegó a mi altura, no me rebasó. Se quedó ahí, manteniendo exactamente la misma velocidad que yo. Miré hacia la cabina del otro camión, pero no pude ver al conductor por la niebla y la oscuridad. Traté de acelerar un poco para ver si me dejaba atrás, pero el otro camión aceleró también. Cuando bajé la velocidad, él también la bajó. Era como si estuviera imitando todos mis movimientos. Después de unos 10 minutos de esta extraña situación, decidí comunicarme por radio CB. Oiga, compañero del camión azul, ¿me escucha? No hubo respuesta. Conductor del Kenworth azul, responda por favor. Nada, solo el silencio y la estática de la radio. Empecé a sentirme incómodo. Decidí parar en una gasolinera que sabía que estaba a unos kilómetros adelante.
Si el otro camión también paraba, sabría que algo extraño estaba pasando. Llegué a la estación de servicio y me estacioné. Miré por los espejos esperando ver al otro camión, pero no apareció. Era como si se hubiera desvanecido en la niebla. Bajé a estirar las piernas y a tomar un café. Dentro de la tienda, el encargado me vio un poco alterado. ¿Se encuentra bien?, me preguntó. Sí, solo un poco cansado. Oiga, ¿vio pasar un camión azul hace unos minutos? No, señor. Usted es el único que ha parado en las últimas 2 horas. Me quedé pensativo. Tal vez el otro conductor había decidido no parar y había seguido de largo. Tomé mi café y regresé al camión. Cuando salí de la gasolinera y retomé la autopista, después de unos 15 minutos, el camión azul apareció de nuevo. Otra vez en mi espejo retrovisor, otra vez manteniéndose a mi lado sin rebasarme. Esta vez decidí hacer algo diferente. Encendí las luces intermitentes y me hice completamente hacia el acotamiento, deteniéndome por completo. Quería ver qué haría el otro conductor. El camión azul también se detuvo, exactamente detrás de mí. Bajé de mi camión y caminé hacia él con una linterna. Conforme me acercaba, pude ver que era un Kenworth modelo viejo, de los años 80, pintado de azul desgastado. El motor estaba apagado, pero no se veía vapor saliendo del escape como normalmente pasa cuando un motor diésel se apaga en clima frío. Me acerqué a la ventana del conductor y alumbré con la linterna. Lo que vi me dejó sin aliento. No había nadie en la cabina. El asiento del conductor estaba vacío, pero el volante se movía solo, girando ligeramente de izquierda a derecha, como si alguien invisible lo estuviera manejando. Corrí de regreso a mi camión y arranqué lo más rápido que pude. En el espejo retrovisor vi que el camión azul también arrancó y comenzó a seguirme de nuevo. Durante las siguientes 2 horas, ese camión fantasma me siguió hasta las afueras de Oklahoma City. Ahí, cuando empezó a amanecer y la niebla se comenzó a disipar, simplemente desapareció. Al día siguiente, investigué sobre accidentes en esa autopista y descubrí algo escalofriante. En 1987, un camionero llamado Frank Morrison había muerto en un accidente múltiple causado por la niebla exactamente en esa zona. Su camión, un Kenworth azul, se había estrellado contra varios autos, causando la muerte de 5 personas. Según el reporte, Morrison había perdido el control cuando trataba de evitar a otro camión que se había atravesado en su carril. Murió instantáneamente, pero antes del accidente, había reportado por radio que un camión extraño lo venía siguiendo sin responder a sus llamadas. Desde entonces, varios camioneros han reportado encuentros similares en esa misma zona. Un camión azul que aparece en la niebla, sigue a otros vehículos por kilómetros y luego desaparece sin dejar rastro. No sé si Frank Morrison sigue buscando al camión que causó su accidente, o si simplemente no puede encontrar paz. Lo único que sé es que ahora evito esa ruta cuando hay niebla, y siempre llevo una oración en mi guantera. Continuamos con la siguiente historia. La casa del camino perdido. Buenas noches, me llamo Arturo Jiménez y trabajo como camionero desde hace 18 años. Manejo rutas largas por todo México, principalmente transportando materiales de construcción. Lo que voy a relatarles ocurrió hace un año en una carretera secundaria entre Zacatecas y Aguascalientes. Era un sábado por la noche y venía de hacer una entrega urgente en Zacatecas. Debía estar de regreso en Guadalajara el domingo temprano para otra carga, así que decidí tomar un atajo por unas carreteras menos transitadas para ganar tiempo. La ruta que elegí era una carretera estatal que cruzaba por varios pueblos pequeños. Era más directa pero más peligrosa de noche, especialmente porque tenía muchas curvas y subidas entre cerros. Todo iba bien hasta que, cerca de las 11 de la noche, mi camión comenzó a hacer ruidos extraños en el motor. Empezó a perder potencia y luego, en una subida pronunciada, simplemente se murió. Me quedé varado en medio de la nada. No había señal de celular
y no se veía ni una luz a kilómetros de distancia. Traté de reparar el motor con mis herramientas básicas, pero no logré identificar el problema. Era algo eléctrico que estaba fuera de mi conocimiento. Después de una hora intentando arreglar el camión, decidí caminar hasta encontrar ayuda. Tomé mi linterna y empecé a subir por la carretera, esperando encontrar algún pueblo o al menos una casa donde pudiera pedir auxilio. Caminé por casi 45 minutos cuesta arriba, hasta que vi una luz a lo lejos. Era una casa vieja, de esas construcciones de adobe que se ven en los ranchos, con una luz amarillenta que salía de una ventana. Me acerqué y toqué la puerta. Después de unos minutos, abrió un hombre mayor, de unos 70 años, con barba blanca y ropa de trabajo. «Buenas noches, disculpe la molestia», le dije. «Se me descompuso el camión allá abajo y no tengo señal para llamar ayuda. ¿Podría usar su teléfono?» «Claro, joven, pase», me dijo con una sonrisa amable. «Aquí tenemos teléfono fijo. ¿Gusta un café? Debe tener frío». Entré a la casa y me llamó la atención lo vieja que se veía por dentro. Los muebles parecían de los años 50. Había fotos en blanco y negro en las paredes, y olía a humedad y madera vieja. «Mi esposa está durmiendo», me explicó el hombre mientras me servía café en una taza de peltre. «Pero no se preocupe, aquí tiene el teléfono». Intenté llamar a mi empresa, pero la línea sonaba ocupada constantemente. Probé llamar a varios talleres mecánicos que tenía anotados, pero ninguno contestaba. Era extraño porque algunos trabajaban las 24 horas. «Los teléfonos no sirven muy bien por aquí», me dijo el hombre. «Es por los cerros, pero no se preocupe, puede quedarse hasta mañana temprano. Tengo un cuarto donde puede descansar». Acepté su oferta porque no tenía más opciones. Me llevó a un cuartito pequeño con una cama sencilla y una ventana que daba al patio trasero. «Mañana temprano lo llevo donde está su camión y vemos cómo ayudarlo», me dijo antes de irse. Me acosté pero no podía dormir. Algo en esa casa me tenía inquieto. Además, escuchaba ruidos extraños, pasos en el techo, puertas que se abrían y cerraban, y lo que parecían susurros en la habitación de al lado. Cerca de las 3 de la mañana, escuché que alguien lloraba. Era un llanto suave pero constante, como de una mujer. Pensé que era la esposa del hombre, y que tal vez estaba enferma. Me levanté para ir al baño y cuando salí del cuarto, vi a una mujer de edad parada en el pasillo. Vestía un camisón blanco y me miraba fijamente sin decir nada. «Disculpe, señora, ¿se encuentra bien?», le pregunté. Ella no respondió, solo siguió mirándome con unos ojos muy tristes. Luego, lentamente, se volteó y caminó hacia otra habitación, pero sus pies no hacían ruido al caminar. Regresé a mi cuarto, pero ya no pude dormir. Cuando amaneció, me levanté y busqué al hombre para agradecerle y pedirle que me llevara a mi camión. Recorrí toda la casa gritando, «Don, señor», pero no había nadie. La casa estaba completamente vacía. Además, ahora que había luz natural, pude ver que todo estaba cubierto de polvo y telarañas, como si nadie hubiera vivido ahí en años. En la mesa donde había estado mi taza de café no había nada. Las fotos que había visto en las paredes estaban tan descoloridas que no se distinguían las caras. Salí de la casa corriendo y regresé por la carretera hacia donde había dejado mi camión. Cuando llegué, el motor arrancó sin problemas, como si nunca hubiera tenido falla alguna. Manejé hasta el pueblo más cercano y pregunté sobre la casa del cerro. La gente me vio con cara extraña y me dijeron que esa casa había estado abandonada desde hacía más de 20 años, cuando murieron sus últimos habitantes, un matrimonio de ancianos que vivían solos. Según me contaron, el hombre había muerto de un infarto y su esposa había muerto de tristeza unos meses después. Desde entonces, algunos viajeros reportaban haber visto luces en la casa o haber sido auxiliados por un hombre mayor que luego desaparecía. No sé si fue un sueño, una alucinación por el cansancio, o si realmente el espíritu de aquel hombre bueno sigue ayudando a los viajeros en apuros.
Lo único que sé es que esa noche recibí ayuda cuando más la necesitaba, aunque fuera de alguien que ya no pertenecía a este mundo. Continuamos con la siguiente historia, los faros que nunca alcanzan. Hola, mi nombre es Elena Morales. Soy camionera desde hace 12 años y trabajo rutas entre California y Nevada. Lo que voy a contarles me pasó hace 8 meses en la Interestatal 15, en el tramo del desierto de Mojave. Era una noche de luna nueva completamente oscura. Transportaba equipos electrónicos desde Los Ángeles hacia Las Vegas y debía llegar antes del amanecer para la entrega. El desierto de noche puede ser muy solitario y a veces da un poco de miedo, pero ya estaba acostumbrada. Eran como las 2:30 de la madrugada cuando noté algo extraño en mi espejo retrovisor. Había unos faros que se acercaban por detrás, pero venían muy rápido. Pensé que era algún auto deportivo o alguien que tenía prisa. Me hice a la derecha para dejarlo pasar, pero cuando los faros llegaron a mi altura, no me rebasaron. Se quedaron ahí, exactamente al lado de mi camión, manteniendo la misma velocidad. Miré hacia el carril izquierdo, pero no pude ver el vehículo. Solo veía las luces, dos faros muy brillantes que parecían flotar en el aire. No se distinguía la forma de un auto, una moto o cualquier vehículo. Decidí acelerar para ver si me rebasaban, pero las luces aceleraron también. Cuando bajé la velocidad, ellas también bajaron. Era como si me estuvieran siguiendo intencionalmente. Esto continuó por unos 15 minutos. Las luces se mantenían ahí, a mi lado, sin acercarse ni alejarse. Empecé a sentirme nerviosa y traté de comunicarme por radio CB. ¿Hay alguien en el canal? Necesito ayuda. Una voz masculina respondió. Aquí estoy. ¿Qué necesita? Hay un vehículo extraño que me está siguiendo en la I-15, cerca del mile marker 140. No puedo ver qué tipo de vehículo es, solo veo sus faros. Hubo un silencio largo antes de que la voz respondiera. Señora, yo estoy exactamente en el mile marker 140 y no veo ningún camión. ¿Dónde dice que está? Eso me confundió mucho. Miré los marcadores de millas y efectivamente estaba en el 140. Estoy aquí, en el carril derecho, camión blanco con remolque azul. No la veo, señora. Aquí no hay nadie más que yo. Miré hacia el carril izquierdo y pude ver a lo lejos las luces de otro camión, pero estaba muy adelante. No era posible que fuera la persona con la que estaba hablando, porque la voz se escuchaba muy clara, como si estuviera cerca. ¿Puede verme ahora?, pregunté por radio. Siga hablando para mantener la comunicación, me respondió la voz. En ese momento, las luces que me habían estado siguiendo comenzaron a comportarse de manera más extraña. Empezaron a moverse de arriba hacia abajo, como si estuvieran saltando, y luego se separaron. Una se quedó a mi lado izquierdo, y la otra se movió hacia mi lado derecho. Las luces se están moviendo, reporté por radio. Ahora hay una a cada lado de mi camión. ¿Qué luces?, preguntó la voz. Señora, creo que necesita parar y descansar. Pero yo sabía lo que estaba viendo. Las luces ahora eran más brillantes y tenían un color diferente, más azulado que los faros normales. Además, se movían de una forma que ningún vehículo terrestre podría hacerlo. De repente, la luz del lado derecho comenzó a acercarse a mi camión. Se acercó tanto que podía iluminar el interior de mi cabina. Sentí un calor extraño y un zumbido que me daba dolor de cabeza. Las luces están muy cerca, grité por la radio. No sé qué hacer. La voz de la radio ya no respondía. Solo se escuchaba estática. Las dos luces se posicionaron entonces directamente encima de mi camión. El zumbido se intensificó tanto que tuve que taparme los oídos. Mi radio comenzó a emitir sonidos extraños, como voces distorsionadas hablando en un idioma que no reconocía. El interior de mi cabina se llenó de una luz azul muy intensa. Era tan brillante que no podía ver la carretera, pero de alguna forma mi camión seguía avanzando en línea recta, como si algo más lo estuviera controlando.
Durante esos momentos perdí completamente la noción del tiempo. No sabía si habían pasado segundos, minutos u horas. Lo único que recuerdo es una sensación de estar flotando y una voz en mi cabeza que me decía: no tengas miedo, solo queremos observar. De repente, todo se detuvo. Las luces desaparecieron. El zumbido se cortó de golpe y volví a tener control de mi camión. Miré el reloj y habían pasado 3 horas. Según mi cuenta, deberían haber sido las 3 de la mañana, pero el reloj marcaba las 6:15. Además, mi ubicación no coincidía. Según mi GPS, estaba 200 millas más adelante de donde debería estar, ya casi llegando a Las Vegas. Era imposible que hubiera recorrido esa distancia en el tiempo que había pasado, especialmente considerando que no recordaba haber manejado. Llegué a mi destino muy confundida y entregué la carga. Durante los días siguientes, traté de encontrar una explicación lógica para lo que había pasado, pero no la encontré. Semanas después, investigando en Internet sobre experiencias similares, descubrí que el desierto de Mojave es conocido por avistamientos de luces extrañas y encuentros inexplicables. Muchos conductores han reportado experiencias parecidas a la mía. Luces que los siguen, tiempo perdido y traslados inexplicables. No sé qué fue lo que me pasó esa noche. Si fueron extraterrestres, algún fenómeno natural desconocido, o simplemente mi mente jugándome una mala pasada por el cansancio. Lo único que sé es que ahora siempre viajo acompañada cuando cruzo el desierto de noche y mantengo la radio encendida en todo momento. Continuamos con la siguiente historia, el autostopista de la medianoche. Buenos días, mi nombre es José Luis Vargas y soy camionero desde hace 25 años. Trabajo principalmente rutas nocturnas porque pagan mejor y hay menos tráfico. Lo que voy a contarles me sucedió hace 1 año y medio, en la carretera México-Querétaro. Era una noche de lluvia ligera, cerca de las 12:30 de la madrugada. Venía de hacer una entrega en la Ciudad de México y regresaba a Guadalajara con el camión vacío. La carretera estaba muy solitaria y solo se veían mis faros iluminando el asfalto mojado. En una recta larga, cerca del kilómetro 89, vi a un hombre haciendo la parada. Era extraño porque estaba lloviendo y el hombre no tenía paraguas ni chamarra, solo una camisa de manga larga y pantalones de mezclilla. Estaba completamente empapado, pero no parecía importarle. Normalmente no levanto gente en la carretera, especialmente de noche, pero algo en su postura me dio lástima. Parecía desesperado, como si realmente necesitara ayuda. Además, era un hombre mayor, de unos 60 años, que no representaba mayor peligro. Me detuve y él subió rápidamente. «Muchas gracias, jefe», me dijo con una sonrisa. «Llevo horas esperando que alguien pare». «¿Qué hace aquí a estas horas y con esta lluvia?», le pregunté mientras arrancaba. «Se me descompuso el carro allá atrás», me explicó señalando hacia atrás. «Necesito llegar a Querétaro para conseguir ayuda». Durante los primeros kilómetros el hombre fue muy conversador. Me contó que era mecánico jubilado, que vivía en Querétaro con su hija y que había ido a la capital a visitar a un hermano enfermo. «¿Y su hija no se preocupa de que llegue tan tarde?», le pregunté. «No, ella está acostumbrada. Siempre ando llegando a deshoras», me respondió con una risa. Algo que me llamó la atención es que, a pesar de haber estado bajo la lluvia, su ropa no goteaba agua en los asientos. Además, no se veía vapor en las ventanas como normalmente pasa cuando alguien mojado se sube a un vehículo con calefacción. Después de media hora de conversación, el hombre se quedó muy callado. Miré hacia él y vi que estaba dormido, con la cabeza recargada en la ventana. Decidí dejarlo descansar y seguir manejando en silencio. Pasó otra media hora cuando escuché que murmuraba algo mientras dormía. Al principio pensé que estaba soñando, pero luego me di cuenta de que estaba hablando claramente. «No debía haber manejado esa noche», decía. «Sabía que había tomado demasiado, pero pensé que podía llegar». Me quedé escuchando, pensando que tal vez estaba confesando algo en sueños. La lluvia estaba muy fuerte.
Siguió murmurando. No vi la curva a tiempo. El carro se salió de la carretera y se volcó. Empecé a sentirme incómodo. Sus palabras sonaban más como una confesión que como un sueño. Mi hija nunca me perdonó, continuó. Murió esperándome esa noche. Eso me alarmó mucho. Miré hacia él y vi que aunque tenía los ojos cerrados, lágrimas le rodaban por las mejillas. Señor, le dije suavemente, ¿se encuentra bien? No respondió, pero siguió hablando. Todos los años, en esta fecha, trato de llegar a casa, pero nunca puedo. Siempre termino en el mismo lugar. ¿Qué fecha?, le pregunté, aunque no estaba seguro de querer escuchar la respuesta. 15 de noviembre, murmuró. Hace 5 años que trato de llegar. Miré la fecha en mi tablero y sentí un escalofrío. Era 15 de noviembre. Señor, ¿dónde exactamente se accidentó?, le pregunté con voz temblorosa. Kilómetro 89, respondió sin abrir los ojos. Justo donde usted me recogió. El miedo se apoderó de mí. Quería detenerme inmediatamente, pero estábamos en medio de la carretera y llovía fuerte. Decidí esperar hasta llegar a una gasolinera. ¿Cómo se llama usted?, le pregunté. Fernando Medina, me respondió. Pero ya no importa mi nombre, ya nadie me recuerda. Cuando llegamos a la entrada de Querétaro, vi una gasolinera y me dirigí hacia allá. Ya llegamos, don Fernando, le dije. Aquí puede conseguir ayuda para su carro. No hubo respuesta. Miré hacia él y el asiento estaba vacío. No había rastro del hombre, como si nunca hubiera estado ahí. Bajé del camión y revisé toda la cabina. No había evidencia de que alguien hubiera viajado conmigo. El asiento estaba completamente seco. No había huellas de zapatos mojados, nada. Al día siguiente, por curiosidad, investigué sobre accidentes en el kilómetro 89. En los archivos de periódicos locales, encontré una nota del 16 de noviembre de 5 años atrás. Mecánico jubilado muere en accidente automovilístico. Fernando Medina, de 63 años, perdió la vida cuando su vehículo se salió de la carretera en el kilómetro 89 de la México-Querétaro. El accidente ocurrió durante una fuerte lluvia. Medina se dirigía a casa para cenar con su hija, quien lo esperaba para celebrar su cumpleaños. Desde entonces, cada 15 de noviembre, evito pasar por esa carretera. Y cuando no me queda más remedio, siempre voy con otro compañero. No quiero volver a encontrarme con don Fernando, que sigue tratando de llegar a una cena que nunca podrá tener. Continuamos con la siguiente historia. La radio que transmite desde el más allá. Buenas noches a todos. Soy Ricardo Delgado. Tengo 42 años y llevo 15 años como trailero. Trabajo rutas largas por el oeste de Estados Unidos, principalmente entre California, Arizona y Nuevo México. La experiencia que voy a compartir me pasó hace 2 años y aún me da escalofríos recordarla. Era una noche de septiembre, muy clara, sin nubes. Manejaba por la Interestatal 40 en Arizona, transportando muebles desde Phoenix hacia Albuquerque. Era un viaje que había hecho cientos de veces, pero esa noche algo iba a ser muy diferente. Alrededor de las 11 de la noche, mi radio CB comenzó a comportarse de manera extraña. Normalmente sintonizo el canal 19, donde los camioneros nos comunicamos sobre el tráfico, la policía y para hacer conversación. Pero esa noche no se escuchaba a nadie. Cambié a otros canales, pero solo escuchaba estática. Pensé que tal vez era un problema con mi antena o que estaba en una zona de mala recepción. Sin embargo, mi radio funcionaba perfectamente en otros aspectos. Cerca de medianoche, mientras estaba en una zona muy desolada del desierto, mi radio se encendió sola. El volumen se puso al máximo y comenzó a cambiar de canal automáticamente, como si alguien estuviera jugando con los controles. Traté de apagarlo, pero no respondía. Los números del display cambiaban rápidamente. Canal 8, 15, 23, 34. Era como si estuviera buscando algo específico. De repente, se detuvo en el canal 666, un canal que técnicamente no debería existir en las radios CB convencionales.
Inmediatamente comenzó a escucharse una voz masculina muy clara. ¿Hay alguien ahí? Por favor, respondan. Necesito ayuda. La voz sonaba desesperada y asustada. Pensé que tal vez era alguien con una emergencia real. Aquí estoy, respondí. ¿Cuál es su emergencia? Gracias a Dios, dijo la voz. Estoy varado en la autopista I-40, kilómetro 185. Mi camión se volcó y estoy atrapado en la cabina. Creo que tengo las piernas fracturadas. Miré mi GPS y yo estaba exactamente en el kilómetro 185, pero no veía ningún accidente. La carretera estaba completamente despejada. No veo ningún accidente, le dije. ¿Puede darme más detalles de su ubicación? Estoy en el lado derecho de la carretera, respondió la voz. Camión rojo con remolque blanco. No puede verme. Reduje la velocidad y revisé cuidadosamente ambos lados de la carretera con mis luces altas. No había absolutamente nada. Amigo, no veo ningún camión. ¿Está seguro de su ubicación? Por favor, gritó la voz. El fuego se está extendiendo. Tengo que salir de aquí. Su desesperación sonaba tan real que decidí detenerme completamente y buscar más minuciosamente. Bajé del camión con mi linterna y revisé toda el área. No había marcas de llantas, vidrios rotos, aceite derramado o cualquier evidencia de un accidente. Regresé a mi camión y traté de comunicarme de nuevo. No encuentro nada. ¿Puede intentar llamar al 911? Ya lo intenté, respondió. Mi teléfono no tiene señal. Usted es mi única esperanza. ¿Cómo se llama? Le pregunté. ¿Cuál es su nombre y el número de su compañía? Me llamo Mike Thompson. Trabajo para Desert Freight Lines. Algo en ese nombre me sonó familiar. Saqué mi directorio de empresas transportistas que siempre cargo y busqué Desert Freight Lines. La encontré, pero había una nota que me heló la sangre. Empresa cerrada en 2019 tras accidente fatal de conductor. Mike, le dije con voz temblorosa, ¿qué año es? 2019, respondió. 25 de septiembre de 2019. ¿Por qué me pregunta eso? Miré la fecha en mi tablero. Era 25 de septiembre, pero de 2021, exactamente 2 años después. Mike, le dije lentamente, ¿recuerda qué pasó antes del accidente? Hubo un silencio largo antes de que respondiera. Estaba muy cansado. Llevaba manejando 14 horas seguidas. Me quedé dormido al volante. Su voz ahora sonaba diferente, más tranquila pero también más triste. El camión se salió de la carretera y se volcó. Continuó. Hubo una explosión. No pude salir. Mike, le dije con cuidado. ¿Sabe que han pasado 2 años desde esa noche? Otro silencio largo. Luego, con una voz que apenas era un susurro. Estoy muerto. Creo que sí, Mike. Pero me siento tan real, dijo. Siento el dolor, el miedo, el calor del fuego. Tal vez es hora de que dejes ir todo eso, le sugerí. Tu familia debe estar esperándote en otro lugar. Mi esposa, mis hijos, murmuró. ¿Creen que los abandoné? Estoy seguro de que saben que fue un accidente, le dije. Que no fue tu culpa quedarte dormido. Trabajabas muy duro para ellos. Durante los siguientes minutos, hablé con Mike sobre su familia, sus miedos y su culpa por el accidente. Gradualmente, su voz se fue haciendo más débil, pero también más en paz. Gracias, me dijo finalmente, por escucharme, por ayudarme a entender. Vaya en paz, Mike, le respondí. Hasta la vista, amigo, y tenga cuidado en las carreteras. La radio se apagó completamente. Cuando traté de encenderla de nuevo, funcionaba normalmente, sintonizada en el canal 19 como siempre. Al día siguiente, investigué sobre Mike Thompson y Desert Freight Lines. Efectivamente, Mike había muerto en un accidente el 25 de septiembre de 2019, exactamente en el kilómetro 185 de la I-40. Había dejado esposa y 2 hijos pequeños. Desde esa noche, nunca más he escuchado su voz en la radio. Espero que haya encontrado la paz que buscaba
y que finalmente haya podido reunirse con su familia en donde sea que estén. A veces, en las noches solitarias de carretera, pienso en Mike y en todos los camioneros que han perdido la vida en estos caminos. Tal vez algunos de ellos siguen ahí, perdidos entre este mundo y el siguiente, esperando que alguien los escuche y los ayude a encontrar el camino a casa. Por eso ahora siempre mantengo mi radio encendida en las noches, no solo para comunicarme con otros conductores vivos, sino por si acaso algún alma perdida necesita ayuda para encontrar su descanso final.